vamos a ver en este video los conceptos básicos fundamentales de movimiento armónico simple, MAS. ¿Qué es un movimiento armónico simple? Un movimiento armónico simple es aquel movimiento que es periódico, es decir, aquí tenemos un ejemplo de un cuerpo atado a un resorte. Este es uno de tantos movimientos armónicos simples. Lo corremos un poquito y lo liberamos, entonces él tiene este movimiento. Tiene básicamente dos propiedades. La primera es que es periódico, es de ir y regresar al mismo punto. Y la segunda propiedad es que la fuerza que lo mueve es contraria al desplazamiento, es decir, cuando el cuerpo se está moviendo hacia la derecha, la fuerza lo está alando hacia atrás, lo que lo hace regresar. Cuando él viene hacia la izquierda, la fuerza lo mueve hacia la derecha, eso hace que permanentemente él gire. Él permanentemente tenga este movimiento periódico. Un ejemplo de movimiento periódico armónico simple es un cuerpo atado a un resorte. El péndulo simple es aproximadamente armónico simple. Otro ejemplo, todos los casos vibratorios que ustedes hayan visto son movimientos armónicos simples, o al menos son aproximadamente iguales. ¿Qué propiedades tiene un movimiento armónico simple? ¿Qué conceptos hay de ahí y características? El movimiento armónico simple va hasta cierto punto y regresa. Entonces, lo que él hace de ir y regresar al mismo punto, eso es lo que llamamos un ciclo. Ir y regresar es un ciclo. Solamente ir sería medio ciclo. La distancia tiene tres puntos básicos, dos extremos de la trayectoria, uno hacia este lado, otro hacia el otro lado, extremos de la trayectoria, y un punto central que vamos a llamarlo posición de equilibrio. Posición de equilibrio y extremos de la trayectoria. La distancia de la posición de equilibrio hasta cada uno de los extremos la vamos a llamar A. Ese A es la amplitud. Un elemento fundamental es ¿qué es la X? X es la elongación o la posición del cuerpo en cualquier instante. Es decir, este cuerpo cuando está por aquí o por acá o en este momento, la posición de ese cuerpo de aquí con respecto a la posición de equilibrio, si el cuerpo está por aquí, esto es X, que es la elongación, que es la posición del cuerpo en cualquier instante. El valor máximo de X, si X llega al punto máximo, ese sería A. A sería la máxima elongación. Por eso A o amplitud es la máxima elongación, el máximo valor de la elongación. Algunos conceptos que ya les acabo de explicar. El primer concepto es el concepto de ciclo. ¿Qué es el ciclo? Es el recorrido de ir y regresar a la misma posición y en el mismo sentido. Es decir, ir y volver. Eso es un ciclo. Periodo, que lo denotamos con la letra T mayúscula, sus unidades son segundos. El periodo es un tiempo. Es el tiempo necesario para realizar un ciclo completo. Es decir, lo que se demora en ir y regresar es lo que llamamos periodo. Otro concepto es el de frecuencia, se nota como F. Las unidades de frecuencia son segundos a la menos 1, ciclos por segundo o hertz. La frecuencia es el número de ciclos por unidad de tiempo. Si nuestra unidad de tiempo es el segundo, por ejemplo, si él en un segundo hace 4 ciclos, cumple 4 ciclos en un segundo, quiere decir que su frecuencia es 4 ciclos por segundo o 4 hertz. Entonces la frecuencia que sería n sobre t, esta es nuestra primera fórmula, donde n es el número de ciclos y t es el tiempo que usó para esos ciclos. Por ejemplo, si el movimiento periódico armónico simple hace 4 ciclos en 2 segundos, quiere decir que realizaría 2 ciclos en un segundo y su frecuencia sería entonces 2 Hz. Una fórmula que relaciona el periodo con la frecuencia es esta, T igual a 1 sobre F. Otro concepto es el de velocidad angular o frecuencia angular W. W lo podemos definir con dos fórmulas. Una es 2pi sobre periodo o 2pi por F. Y sus unidades son radianes sobre segundo. Esos son los conceptos fundamentales básicos de movimiento armónico simple. Vamos a ver algunas anotaciones con respecto a esto. La primera nota es que en la posición de equilibrio, es decir, en este punto, la velocidad es máxima y la aceleración es cero. Entonces, la velocidad máxima tiene esta fórmula, W por A, velocidad angular o frecuencia angular multiplicada por la amplitud. Ese es el valor máximo de la velocidad que se obtiene en la posición de equilibrio. Mientras que en la posición de equilibrio aquí la aceleración es cero. Mientras que en los extremos de la trayectoria es al contrario. La segunda nota dice, en los extremos de la trayectoria la aceleración es máxima y la velocidad es cero. Es decir, aquí en estos puntos, obviamente la velocidad es cero porque el cuerpo llega, se detiene y regresa. Entonces en este punto la velocidad es cero, mientras que en estos extremos la aceleración es máxima. Y la aceleración máxima tiene esta fórmula, W cuadrado por A. Aquí se observa un esquema de cómo están distribuidos esos valores. En los extremos la aceleración es máxima y la velocidad es cero.
mientras que en la posición de equilibrio la velocidad es máxima, mientras que la aceleración es cero. Partiendo de esos conceptos, vamos a ver algunos casos particulares de movimiento armónico simple. Vamos a ver dos. Un primer caso fenómeno es el péndulo simple, que no es perfectamente un movimiento armónico simple, pero sí es un movimiento periódico. Si la distancia que recorre el péndulo es muy corta, es pequeña, es aproximadamente un movimiento armónico simple. El péndulo simplemente es una esfera cualquiera unida a una cuerda que lo sostiene de masa despreciable, se suelta, se libera y el péndulo realiza estas oscilaciones. L es la longitud del péndulo. Esta sería la posición de equilibrio, donde la velocidad será máxima y la aceleración cero, y estos de acá serían los extremos. La distancia desde la posición de equilibrio hacia cada uno de los extremos es la amplitud. Y una fórmula particular para el periodo del movimiento armónico simple en el péndulo simple es que el periodo es igual a 2pi raíz de la longitud sobre g, donde g es la aceleración de la gravedad, que es aproximadamente 10 metros sobre segundo cuadrado. Es decir, se utilizan esta fórmula más las generales de movimiento armónico simple que acabamos de ver. Otro fenómeno relacionado con el movimiento armónico simple es el sistema masa-resorte, que lo podemos tomar horizontal como el caso que vimos al principio, o lo podemos tomar vertical. Un cuerpo cuelga de un resorte, se ala o se suelta y el cuerpo oscila de esta manera. Entonces, en este punto aquí sería la posición de equilibrio y estos acá serían los extremos. Y tienen las mismas condiciones de movimiento armónico simple de qué valores tiene la velocidad, qué valores tiene la aceleración en determinados puntos. Desde la posición de equilibrio hasta cada uno de los extremos, lo que vamos a llamar A o amplitud. Y este sistema masa-resorte tiene esta fórmula para el periodo. El periodo es igual a 2pi raíz de m sobre k, donde m es la masa del cuerpo que está atado al resorte y k es la constante elástica del resorte. Entonces, para el caso del péndulo simple se utiliza esta fórmula. Para el caso del sistema masa-resorte se utiliza esta fórmula para hallar el periodo, y se utilizan las otras que ya vimos del movimiento armónico simple generalizado.